Una vez tenemos entonces ya todo nuestro banco de preguntas, ¿qué recomendamos? Es que sea un banco de preguntas robusto para que permita crear preguntas de manera aleatoria o cuestionarios de manera aleatoria donde a los estudiantes les salgan preguntas diferentes. Vamos entonces a crear nuestro cuestionario. Recuerden, activar edición, vamos a estar en el tema en el que queremos crear el cuestionario. En este caso yo lo voy a crear en el tema 1. Hacemos clic en añadir una actividad o un recurso y clic en cuestionario. Vamos a crear el nombre del cuestionario. En este caso yo le voy a poner evaluación final. La descripción es donde le vamos a indicar al estudiante los pasos que debe seguir para crear ese cuestionario. Y acá vamos a poner todas las recomendaciones que tenemos para el estudiante. Vamos entonces a la segunda pestaña, que es la de temporalización. ¿Qué vamos a hacer acá? Y es elegir la fecha en la que el estudiante debe presentar la evaluación o ese rango de fechas. Yo puedo tener la evaluación abierta durante una semana, pero voy a elegir un tiempo en el que el estudiante debe responder. Entonces voy a elegir que mi evaluación inicia el 9 de junio a las 0 horas y finaliza el 15 de junio a las 23:55. Ese es el rango de fecha en el que ese cuestionario va a estar abierto, es decir, el estudiante puede ingresar en cualquier momento y realizar la evaluación, pero solo va a tener un tiempo determinado para hacer la evaluación. Yo voy a definir ese tiempo. Como voy a tener pocas preguntas dentro de mi evaluación, voy a definir que solo tiene 30 minutos para dar respuesta, es decir, desde el momento en que el estudiante ingresa va a tener 30 minutos para responder. Una vez pasen esos 30 minutos, el cuestionario se cierra y el envío de las preguntas que lleve hasta ese momento se realiza de manera automática. Entonces esa es la configuración que debemos hacer acá en temporalización. Vamos a la siguiente, que es calificación, y acá nos vamos a fijar donde dice intentos permitidos. Normalmente pues solo tenemos un intento en las evaluaciones, entonces lo voy a dejar en 1. Luego voy hacia esquema y es cómo quiero que se muestren esas preguntas. Si cada pregunta en una página nueva o varias preguntas dentro de la misma página. Yo recomiendo que se ponga cada pregunta en una nueva página. Y el método de navegación, ¿qué significa esto? Y es que hay dos opciones. Uno que es el libre y es que puede elegir responder la primera pregunta y luego pasar a la 10 y devolverse, o el secuencial, que tiene que responder una a una en orden y no le permite ni avanzar ni retroceder si no ha dado respuesta. En este caso lo vamos a dejar de manera libre. Vamos al siguiente, que es el comportamiento de las preguntas. Acá vamos a dejar donde dice ordenadas al azar sí y lo dejamos tal cual. Acá es muy importante en opciones de revisión que desactivemos estas dos columnas. ¿Para qué? Como tenemos un rango de fechas tan amplio, es importante que el estudiante no pueda ver cuáles son sus respuestas correctas hasta que finalice la evaluación, es decir, hasta el 15 de junio o 16 de junio, el estudiante no podrá ver esas respuestas, simplemente podrá ver el puntaje que obtuvo. ¿Esto con qué finalidad? Y es que no tomen pantallazos y lo compartan con los demás compañeros. Entonces, por eso debemos desactivar estas dos columnas siempre en todos nuestros cuestionarios, que solo pueda ver las respuestas después de cerrar el cuestionario. La apariencia lo podemos dejar así. Podríamos poner una contraseña, esa contraseña la debemos informar a los estudiantes antes de iniciar la evaluación.
Y el resto de opciones lo vamos a dejar tal cual está ya configurada en la plataforma. Vamos a hacer clic en guardar cambios y regresar al curso. En este momento entonces ya tenemos creado nuestro cuestionario, pero no hemos agregado las preguntas a ese cuestionario. Vamos a hacer clic en evaluación final. Miren que acá está la configuración que definimos en el paso anterior y me dice que aún no se han agregado preguntas. Voy a hacer clic entonces en editar cuestionario. Esta es la pantalla donde vamos a agregar esas preguntas y hay varias formas de hacerlo. Vamos a ver cada una de ellas. La primera, y es que yo puedo seleccionar esas preguntas desde mi banco de preguntas al azar, es decir, aleatorias. ¿Qué puedo hacer? Y es acá, siempre desde el botón donde dice agregar, voy a decirle agregar una pregunta aleatoria. ¿Qué significa eso? Y es que si yo tengo un banco de preguntas de 10 y escojo 5 preguntas aleatorias, él va a mostrarle 5 preguntas al estudiante de esas 10 que yo tengo dentro de mi banco de preguntas. Por ejemplo, el banco que creamos en los videos anteriores no tiene preguntas esta categoría, pero miren que estas sí tienen unas preguntas. Entonces, de opción múltiple, yo voy a crear o voy a asignar 2 preguntas aleatorias. Hago clic en agregar preguntas. Es importante saber que no puedo agregar más preguntas aleatorias de las que contiene mi banco de preguntas o mi categoría. Vamos a otra categoría. Vamos hacia preguntas abiertas. Acá simplemente tengo una pregunta. Pero vamos a ver una de las categorías donde tengo un número mayor de preguntas. Por ejemplo, acá encuentro que tengo 10 preguntas. De estas 10, yo quiero agregar solo 6. Hago clic en 6, agregar pregunta aleatoria. Entonces miren que él me va llenando con las preguntas aleatorias. Eso quiere decir que va a tomar aleatoriamente de esa categoría el número de preguntas que van a ser mostradas en esa evaluación. Entonces ya tenemos nuestra evaluación, tenemos 9 preguntas, vamos a agregar una nueva. Vamos a agregar una de acá de esta categoría. Y ahora vamos a darle el puntaje a cada una de esas preguntas. Miren acá donde dice calificación máxima, yo debo poner 5, hago clic en guardar. Pero el total de calificaciones me está dando 10. Eso quiere decir que debo modificar el valor de cada una de las preguntas. Yo podría asignarle un valor diferente a cada pregunta, pero la sumatoria debería ser 5. O puedo asignarle el mismo valor a todas las preguntas. Entonces hago clic en el lápiz, pongo el número que corresponde y hago enter. Miren que acá va bajando este número, debemos igualarlo a 5. Listo, entonces ya tenemos nuestro cuestionario. Ya está guardado, nos devolvemos hacia evaluación final. Vamos a hacer clic en la tuerca y vamos a decirle vista previa. ¿Para qué? Para que podamos ver cómo nos quedó ese cuestionario. Entonces miren, acá tenemos las 10 preguntas, tenemos el tiempo y tenemos la puntuación de cada uno y podemos ir previsualizando esas preguntas que nos quedaron dentro de ese cuestionario. Me voy a devolver porque quiero editar este cuestionario. Resulta que ya no vamos a ver la forma de agregar las preguntas de manera aleatoria, sino que las vamos a agregar desde el banco de preguntas en un orden específico que nosotros deseamos. Voy a seleccionarlos todos. Voy a eliminar las preguntas
Esto lo puedo hacer solo porque es un cuestionario de prueba. Una vez nosotros realicemos nuestro cuestionario y ya esté programado o ya haya respondido algún estudiante, no podemos eliminar esas preguntas. Vamos entonces a agregar preguntas ya no de manera aleatoria, sino desde el banco de preguntas. Entonces miren que acá yo ya puedo elegir una categoría y voy seleccionando qué preguntas deseo que aparezcan en mi evaluación. Ya si puedo seleccionar unas preguntas específicas, las puedo ir acomodando y miren que ya sé específicamente cuáles son las preguntas. Ya no son aleatorias, sino que me muestra las preguntas que yo selecciono. Pasa lo mismo, debemos darle un puntaje y simplemente volver a previsualizar el cuestionario. Entonces, para resumir, son dos formas de crear las preguntas o de agregar las preguntas dentro de los cuestionarios. Uno es de manera aleatoria, que digamos que es la que más recomendamos cuando se tiene un banco de preguntas grande, elegir unas preguntas de ese banco. Y lo otro es agregarlas de manera ordenada en la forma en que nosotros planteemos nuestro cuestionario.